Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Bienvenidos a bordo, amigos, a este nuevo vuelo de Altitud. Hoy vamos a tocar uno de los temas más sensibles y complejos de la aviación, que son los accidentes provocados deliberadamente por pilotos. Arturo, quien es nuestro experto y tiene muchísima experiencia en temas de seguridad, compartirá su punto de vista y nos ilustrará al respecto. Aunque son extremadamente raros, su impacto es absoluto. Arturo hablará de varios ejemplos y de los rumores que circulan sobre el reciente accidente. También reflexionará sobre la importancia de los programas de salud mental y factores humanos en las aerolíneas y compartirá con todos nosotros la experiencia que tuvo al haber diseñado e implementado este tipo de programas en Aeroméxico. Es un tema muy fuerte, pero necesario. Arturo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Gracias, Nico. Pues antes que nada, aclarar a nuestra audiencia sobre este tema de Air India, pues bajo ninguna circunstancia pretendemos aquí en Altitud adelantar un juicio sobre una investigación que aún está en proceso y que apenas la semana pasada se dio a conocer un reporte preliminar por parte de las autoridades indias y que a partir del hecho de que los interruptores de corte de combustible, según el reporte preliminar, fueron cortados casi de manera simultánea, pues se han detonado una serie de especulaciones de que esto pudiera haberse tratado de una acción deliberada por parte de alguno de los pilotos. Aquí en Altitud, insisto, jamás vamos a especular sobre un tema tan delicado y esperaremos el resultado final para entonces sí comentarlo. Y bueno, ya regresando al tema de salud mental, Nico, Fabricio, bueno, primero pongamos este tema de la salud mental en las tripulaciones en perspectiva, en contexto. Pues según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 5% de la población mundial ha sufrido o sufre depresión en algún momento de su vida. Y por lo tanto, si hablamos de problemas de salud mental en general, ya ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, en fin, trastornos de la conducta, pues estos llegan a afectar, según la OMS, al 13% de la población. Y esto significa que cada año alrededor de 700,000 personas se han llegado a suicidar en el mundo. Y por cada suicidio, además, habrá que considerar que hay 20 intentos sobre el mismo, ¿no? Aproximadamente el 9% de la población mundial ha tenido ideas suicidas en algún momento de su vida. Sin embargo, los llamados magnisuicidios, es decir, suicidios que además buscan matar a otras personas, representan menos del 0.01 de todos los suicidios. La verdad son eventos extremadamente raros, pero pues desafortunadamente con consecuencias devastadoras. Y entonces ya en la aviación no tiene por qué ser diferente. Los estudios muestran también que la tasa de depresión en pilotos es similar a la de la población en general, alrededor del 4 o 5%. Sin embargo, sí se considera que aquí pudiera haber un problema de subregistro. Es decir, muchos pilotos y sobrecargos no reportan los problemas de depresión o ansiedad por miedo a perder su licencia o su trabajo. Y aunque los casos de pilotos que han decidido quitarse la vida y llevarse a su tripulación y pasajeros con ellos son contados, cada uno de ellos ha cambiado la historia de la aviación, destruyendo familias, empresas y vidas en un solo instante. Y me gustaría comentar los 3 casos que marcaron a la industria, como lo mencionaba. El primero sería el de Silk Air en 1997, un Boeing 737 que volaba de Yakarta a Singapur. Recordarán, el capitán desconectó ambas grabadoras de vuelo y posteriormente estrelló deliberadamente el avión en picada desde 32,000 pies, más de 10 kilómetros de altura. Y aunque oficialmente, más bien dicho, la causa quedó como indeterminada, la NTSB, que es la entidad que investiga los accidentes en los Estados Unidos, sí ellos concluyeron que se trató de un suicidio. El segundo ejemplo es el de Egypt Air en 1999,
un Boeing 767 que volaba de Nueva York al Cairo. Mientras el capitán descansaba, el primer oficial tomó los controles en estos vuelos, en estos aviones con vuelos tan largos de Nueva York al Cairo. Las tripulaciones se rotan para ir descansando y hacer menos tedioso el vuelo. E insisto, cuando el capitán descansaba, el oficial tomó los controles y repitió: "Yo confío en Dios", en inglés, "I rely on God", y mientras empujaba la palanca hacia tierra, ¿no? De nuevo, oficialmente la causa quedó como indeterminada, pero la NTSB también lo declaró como un suicidio. Y finalmente, el más emblemático probablemente, en 2015, el accidente de Germanwings, en donde en una Airbus 320 el copiloto se encierra en la cabina de mando y desciende deliberadamente hacia los Alpes franceses hasta estrellarse en ellos. Y bueno, recordarán que tras este evento fue un catalizador en que se implementaran nuevas regulaciones para que siempre haya 2 personas en cabina, es decir, nunca se quede un piloto solo, y se reforzaron los programas de salud mental, sobre todo, bueno, en un principio en Europa y posteriormente en el resto del mundo. Oye, Arturo, qué súper interesante pues, historia que nos cuentas. ¿Qué tan frecuente es que un piloto llegue a ese extremo y qué puede hacer la industria para prevenirlo? Pues sí, Fabricio, es desafortunadamente interesante y por lo tanto es extremadamente raro. Los magnicidios representan menos, como lo mencionaba, del 0.01 de los suicidios, pero sí, su impacto es devastador. Y ya respondiendo a tu pregunta de qué está haciendo y qué más puede hacer la industria para prevenirlo, pues estos procesos pasan por programas de salud mental y factores humanos. Por ejemplo, en Aeroméxico, derivado del caso de Germanwings, diseñamos e implementamos un programa donde cualquier piloto o sobrecargo que se pudiera sentir emocionalmente enfermo, ya sea por depresión, ansiedad o cuestiones de que se está divorciando, tiene muchas deudas, cualquier crisis personal, se le murió el perico, lo que fuera, la verdad puede acercarse y recibir apoyo profesional sin miedo a perder su trabajo, Fabricio. Y el programa tiene 2 bases, 2 fundamentos. El primero es la confidencialidad. Si tú te acercas a este programa, evidentemente no se va a andar platicando del mismo en toda la empresa, ¿no? Y el segundo, que probablemente sea el más importante, es el de la protección laboral. Aquí de lo que se trata es de regresarlos a volar sanos, no tanto de despedirlos de su trabajo. En realidad yo sí veo, Fabricio, en México una formal intención de darle a este tema la importancia que amerita, tanto por parte de las autoridades y los sindicatos, pero sobre todo de parte de las aerolíneas, que como te mencionaba en el caso de Aeroméxico, aunque legalmente no están obligadas a tener un programa de factores humanos instaurado en su aerolínea para sus tripulantes, han invertido muchísimo tiempo y recursos y han logrado consolidar esfuerzos para tener programas muy robustos y eficientes para tratar este tan importante aspecto de la seguridad. Se ha logrado y se necesita ser muy vehementes en dejar de ver la salud mental como un tema estadístico y realmente atenderla como lo que es un tema de seguridad operacional y humana, ¿no? Súper interesante todo lo que nos estás compartiendo, Arturo. Y en tu perspectiva, ¿qué falta en América Latina para que todos logren tener este tipo de programas? Bueno, como ya lo mencioné, Nico, la voluntad y la visión ahí ya están. Germanwings fue un desafortunado catalizador para darnos a todos un mayor entendimiento de que este problema existe, es real y que por lo tanto se debe de atacar. Y lo sé porque me consta que varias aerolíneas latinoamericanas nos buscaron cuando supieron de nuestro programa y también se acercaron a través de sus propios sindicatos con nuestros sindicatos y además se han reforzado los foros tanto en IATA como de OASI con participaciones muy activas de la región, de las aerolíneas de la región. Y yo creo que esto nos mantiene o nos tiene como región, insisto, en el camino adecuado.
Ya las aerolíneas no lo ven como un gasto, sino como una inversión en seguridad, y tal vez si algo falta podría ser el que las autoridades lo hicieran obligatorio, para que aquellas poquitas aerolíneas que aún no lo han implementado lo hagan lo más pronto posible. Tanto la OASI como las autoridades regulatorias deberían de exigir estos programas como parte ya formal de los sistemas de gestión de seguridad operacional, porque sin salud mental pues no va a haber seguridad. Oye, Arturo, padrísimo lo que nos cuentas. La verdad es que es un tema, pues es un tema difícil de abordar. Me vienen a la mente dos preguntas para ti, por favor. Una es, no mencionaste en los ejemplos el caso del vuelo de Malaysia Airlines, ¿te acuerdas? Me parece que era el 370 o 371 que tuvo ahí una trayectoria saliendo de Beijing y que se perdió, y hubo toda una investigación. Encontraron en casa del piloto inclusive un simulador en el que había replicado la ruta. Entonces, esa es una primera pregunta así que de pronto me surge. Y la segunda es, hablando de temas más de industria, mencionaste a la OASI, la IATA. ¿Existe dentro del programa IOSA, por ejemplo, algún capítulo que aborde cómo las aerolíneas están implementando estos programas de monitoreo y de apoyo a las tripulaciones? Contestando lo primero sobre el Malaysia, creo que es parte de la filosofía que tenemos aquí en Altitud. Es un accidente que aún no ha sido determinado como un suicidio formalmente por ninguna entidad aeronáutica, a diferencia del de Silk Air y de Egypt Air, en que por lo menos la NTSB sí los declaró como suicidio. Este de Malaysia sigue siendo un gran misterio. Yo creo que en algún momento podremos platicar largo y tendido sobre este caso, porque no hay conclusiones determinantes, si me valen el término, que nos digan que se trató también de un caso de salud mental en alguno de los pilotos. Y por lo tanto, difícilmente podemos especular de que así hubiera sido. Y en cuanto a lo que mencionas de tanto ASI a través de IOSA, es lo que mencionaba, desafortunadamente no es obligatorio el contar con un esquema o un programa dentro de tu aerolínea para contrarrestar los efectos que podrían tener las enfermedades relacionadas con salud mental. Hay un gran énfasis, como lo platicamos en alguno de los podcasts pasados, sobre el tema de fatiga, pero esto no tiene, aun cuando hay una relación entre la fatiga y la salud mental, porque si estás fatigado, tus problemas de depresión se magnifican, se evidencian, etcétera, pues sí son cosas muy separadas, y por lo tanto es a lo que me refiero, Fabricio. Habría que enfatizar en las legislaciones, en el marco jurídico aeronáutico, el que es obligatorio el contar con un programa de factores humanos de salud mental, y no solamente depender, como hasta el día de hoy responsablemente ya lo han hecho muchas aerolíneas en el mundo, el tenerlo aun cuando no sea obligatorio. Oye, Arturo, yo tengo una última pregunta también, y ligando un poquito al tema del que platicamos en el último podcast, que son las alianzas. Las grandes alianzas como Star Alliance o como SkyTeam, en este caso la experiencia que tienes de SkyTeam, ¿tienen algún grupo de trabajo que estudian cómo prevenir o qué hacer para este tipo de casos? Sí, gracias, Nico. Lo omití. Y precisamente es a lo que me refiero de esta actitud responsable, principalmente en estas alianzas que mencionamos en el capítulo anterior. Se han realizado estos foros, se han organizado, insisto, no porque sea una obligación legal, sino porque pues, es un tema que se tiene perfectamente entendido, y se trabaja muy de la mano, muy de manera coordinada, para compartir experiencias, manteniendo la confidencialidad, que, como dije, es uno de los pilares del éxito de este tipo de programas, pero sí hay mucha atención al tema en las alianzas, Nico. Pues no cabe duda que el tema de la salud mental de los pilotos y sobrecargos no puede ser tabú. Las tripulaciones de pilotos y sobrecargos las conforman seres humanos con emociones, problemas, crisis como cualquiera de nosotros. La diferencia es que ellos llevan en sus manos la vida de cientos de los pasajeros,
en cada vuelo, en cada despegue. Arturo, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre este tema, del cual no escuchamos muy seguido, pero que sin duda es fundamental. Nos escuchamos en el próximo episodio de Altitud. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.